Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan en esta noche de alerta meteorológico? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo va? Ahí veo que se están conectando. Vamos a tenerle paciencia a la internet, que en algún caso puede estar complicando. Ya tenemos el caso de Nahuel, pero lo veo acá conectado a Nahuel al final. ¿Habrá podido solucionar? ¿Estás ahí, Nahuel? Maxi dijo en el grupo, profe. Ah, sí, 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 tenés razón. Me lo confundí con Nahuel. ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? Todo bien, profe, acá recién llegamos con la lluvia atrás. Uf. Está tremenda la lluvia, ¿eh? Parece que ahora igual se viene lo peor porque habían advertido y no pasó lo que advirtieron todavía. Así que no sé si pasará ahora. Esperemos que no. Bueno, esto es lo bueno de las clases virtuales, ¿no? Que no nos complicaría la logística. Espero que no nos complique las comunicaciones. Así que vamos a ver qué onda. Hola Moni, ahí está. Tenemos también a Norberto. ¿Cómo les va? Todo muy bien. También está Aldi por ahí. Ya tenemos a Hola, Cami. profe. ¿Qué haces, Aldi? ¿Todo tranqui? Vamos a tratar de superar lo que fue la productiva clase del día lunes, ¿sí? Em, a mí me gustaría comenzar haciendo un par de aclaraciones, empalmando lo de la semana pasada, eh, y bueno, después obviamente todas las dudas que me hayan traído de los ejercicios y demás. Lo más importante es que este tema entra y mucho conceptualmente de acá en adelante un montón, ¿sí? Se empalma con muchas cosas que vamos a ver y demás. Así que hay que tenerlo lo más presente posible. Igualmente, si algo no queda 100%, se sigue hablando las semanas subsiguientes y demás. Eh, Recuerden que vamos a tener casi un mes entero de prácticas de parciales, que son un montón de clases, pero a la vez un montón de tiempo de trabajo entre ustedes, de grupo de WhatsApp, que hoy por lo que vi se empezó a activar un poquito. Hablábamos con Mara el lunes de que se necesita empezar a darle vida a ese grupo de WhatsApp. No por nada está Mara acá con nosotros, ¿no es cierto? Bueno, hoy no está acá en la clase porque no va a poder venir a todas, pero Mara, el papel de Mara en este cuatri es el grupo de WhatsApp, ¿sí? Está ahí para responder sus preguntas, para orientarlos, para lo que sea necesario. Y es muy normal que, bueno, eh, más después que al principio se hagan las consultas, pero bueno, cuanto antes empiecen, más tiempo van a tener para que su cerebro se acostumbre a toda esta info, ¿no? En algunos casos nueva y en muchos casos complicada. Así que bueno, a darle vida al grupo de WhatsApp, que fue clave en el cuatri pasado para un gran, eh, un gran porcentaje que tuvimos por suerte, no solo de aprobados, sino de promocionados y luego aprobados, algunos en el final también, pero tuvimos, no sé si no fue uno de los mejores cuatri en cuanto a promocionados que hemos tenido desde que empezamos. Y todo gracias al pequeñísimo detalle de sacarnos una buena nota en el primer parcial.
Así que Profe, seguimos yendo por ahí. Sí, Mati. me acuerdo que el cuatri pasado, en el segundo parcial, habías hecho la apuesta de que no iban a tomar, ¿qué tema era? Vectores, ¿no? Vectores, sí. ¿Y no tomaron? Y no tomaron. Ah, bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, me gusta más la deducción, porque la apuesta suena como que, a que estoy apostando sus notas y fue más bien una deducción basada en, bueno, muchos argumentos, ¿no? Y obviamente pensando en un escenario malo, en que sí lo tomen y bueno, qué pasaba, y era soportable. Y bueno, y pasó. No solamente no lo tomaron en el segundo parcial, sino que tampoco lo tomaron en el final, ¿sí? Así que bueno, pero lo bueno es que digamos, ese camino, esa opción, es más fácil de tomarla si la nota del primer parcial es buena, ¿sí? Si la nota del primer parcial no es tan buena, es más difícil tomar esa decisión, ¿sí? Así que sigamos apostando al primer parcial, que es la clave para aprobar, para tener un buen desenlace. Bien, vamos a comenzar. Ya creo que estamos la mayoría de los que estaban dispuestos a venir hoy. Vamos a comenzar con, no la veo a Belén todavía, pero bueno, capaz no llegaba tan temprano, porque ella suele conectarse en punto. Vamos a comenzar empalmando lo de la última vez, que fue un poquito, digamos, de introducción al mundo de las funciones. Después terminamos viendo, primero hicimos mucho gráfico, después hicimos lo que sería averiguar el cero o raíz de una función lineal, después de una cuadrática. Después terminamos averiguando la positividad y la negatividad de una cuadrática y ahí quedó, ¿sí? Entonces, me parece interesante hacer un empalme con los tres tipos de funciones que estamos analizando estas semanas, ¿no? Porque el otro día vimos un gráfico aleatorio que involucra, no sé, funciones en general, pero vamos a ver tres en específico, ¿sí? Que son clave. Tenemos lineal, cuadrática y vamos a jugárnosla por la cúbica, que es de las polinómicas la que más probable es que les tomen, ¿sí? La lineal, si este es el sistema de ejes, la lineal es una línea recta. La cuadrática es una parábola. Y la cúbica, en representación de las polinómicas, es una S acostada. ¿La tenían esta data? La cúbica creo que no la vi antes, así que Bueno, la veo hoy. te la presento, ¿sí? Es la cúbica y vamos a decir que tiene más o menos estas características. Esta súper famosa, mx más b. Muy conocida, muy famosa y muy necesaria para que nos vaya bien en este cuatrimestre. Acá tenemos y igual a x cuadrado más bx más c, también bastante conocida. Y esta quizás no tan conocida, pero también existe. Ax cubo más bx cuadrado más cx más d. Pero ¿Esta esto es forma una cómo se forma llamaba de libre. expresarla, profe? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se llamaba esta forma de expresar las funciones? Esta es forma explícita.
Y en base a a tu pregunta, vamos a poner las otras dos formas de la cuadrática principalmente, que sería así. Tenemos acá a por x menos x1 por x menos x2. Y acá tenemos a por x menos xb al cuadrado más ib. Y en tal caso, en la cúbica tenemos a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3. No tiene canónica. No tiene canónica. A ver, por las dudas. Hay una versión canónica, pero es una falsa canónica, ¿sí? Y por suerte es 1% de probabilidades de que les aparezca, ¿sí? Ahora, después en tal caso podemos hablar de ella, pero básicamente eh, es bastante aceptable decir que no trabajamos con la canónica de la cúbica, ¿sí? La que tiene canónica, por excelencia, es la cuadrática. Y de hecho, si observamos las características, entenderíamos por qué la cuadrática es la que tiene, digamos, más importancia en los ejercicios, ¿sí? Más importancia. Vamos a hacer una especie de análisis verbal de todo esto, ¿sí? Porque para no escribirlo y que quede muy confuso, pues total esto igual está en los apuntes, pero vamos a hacer a modo de recordatorio, ¿sí? El dominio de una función, ¿qué es? Son los posibles valores que puede tomar de X. Correcto. A nivel gráfico, es lo que abarca a lo ancho, de izquierda a derecha. La función lineal abarca todo el ancho. Por lo tanto, de menos infinito a más infinito, o dicho de otra manera, los reales. La cuadrática, por si no lo notan, si bien parece una U, las ramas se siguen abriendo sutilmente hacia los costados. Así que si le damos tiempo, también abarca todos los reales. Y la cúbica, ¿sí? También, además de irse para abajo y para arriba, también abarca todos los reales. Por lo tanto, ¿sí? El dominio de las tres son los reales. Por eso, no es probable que les pregunten por el dominio de estas funciones, porque no hay ejercicio. Donde no hay conflicto, no hay ejercicio. ¿Sí? En cambio, ¿qué es la imagen? Es la contraparte vertical, lo que abarca en la vertical. ¿Sí? La función lineal también abarca toda la vertical, porque esto no es un segmento, es una recta. Así que sigue para abajo, sigue para arriba. Abarca toda la vertical. La cúbica también sigue para abajo, sigue para arriba, abarca toda la vertical. Quiere decir que la imagen son los reales. Pero ¿qué pasa con la cuadrática? ¿Abarca todos los reales? No. No. Este punto acá, que lo va a tener siempre, sea para arriba o sea para abajo, va a tener un punto que dice hasta acá, ¿sí? O desde acá. Pero nunca van a ser, nunca va a ser la imagen todos los reales. Nunca. ¿Sí? Entonces hay un ejercicio ahí, porque hay una situación. Entonces es muy probable que la imagen de la cuadrática se las tomen en algún momento. ¿Sí? Y la imagen depende de este punto, que se llama vértice, que solo esta lo tiene, porque ustedes dirán, che, pero este no tiene dos vértices. Ya en el momento que tiene dos cosas que parecen vértices, ya no me sirven. Las cosas sirven más cuando son únicas. ¿Sí? Entonces, este vértice es único y además está en el eje de simetría. ¿Por qué? Porque es una función simétrica. ¿Sí? Es como cuando abrís un libro y tenés algo igual de los dos lados, pero no es una igualdad, es una simetría.
¿sí? Entonces, el vértice es donde pasa el eje de simetría y es el punto más chico o más alto, depende cómo esté la cuadrática, por lo tanto tenemos muchas características para que sea un punto realmente importante, cosa que no tiene ni la función lineal ni la función cúbica. La cuadrática también tiene dos raíces que tiene una importancia adicional porque están a la misma distancia respecto de ese eje de simetría, cosa que no le pasa a la cúbica, ¿sí? Acá estos dos puntos están simétricos, o sea, a una misma distancia respecto de esa línea que yo dibujé. Entonces, yo podría, con información incompleta, saber esos valores, ¿sí? En cambio, eso no pasa allá. Bueno, y acá directamente tiene una sola raíz, porque es una línea recta, corta el eje una sola vez, ¿sí? Entonces, esta simetría también lo vuelve un dato súper útil en los ejercicios, ¿ok? Ojo, si movemos esa cuadrática para arriba, podría no tocar el eje X, así que podría no tener raíces. Ok, a veces pasa. Y también podría tener una sola raíz. Pero aunque tenga esas pequeñas complicaciones, es predecible, es calculable. En cambio, allá es muy difícil de notar si va a tener una raíz, dos raíces o tres raíces como este ejemplo. ¿Sí? Es mucho más difícil. Así que la más interesante para hacer ejercicios siempre va a ser la cuadrática. ¿Sí? Y la cúbica tiene algunas de las características. Por ejemplo, la forma canónica. ¿A quién hace referencia respecto a la función cuadrática? ¿A cuál de sus datos importantes? Al vértice, al Ah, punto crítico. Correcto, al vértice el punto crítico, muy bien. Así que es una fórmula importante cuando se trata del vértice, ¿sí? La factorizada se refiere a sus raíces, ¿sí? Así que también las voy a tener en forma automática. Y la polinómica no es tan útil, pero bueno, como también tiene la letra A, ¿sí? Me puede hablar de si va para arriba o si va para abajo. y la ordenada al origen también está ahí, ¿no? Y la Explícita. ordenada al origen, que es el valor de C, me da la intersección con Y, pero no es un dato tan útil, ¿sí? Estas dos son las más populares. O sea, la Después, lineal tiene mucho más sentido. La ordenada al origen en función lineal tiene mucho más sentido que en la cuadrática. tiene mucha más relevancia, prefiero usar la palabra. Tiene mucha más relevancia porque la función lineal, o sea, necesita dos puntos nada más, como toda recta, para existir. Con dos puntos me alcanza, porque al no curvarse, y ya la ordenada al origen me da uno de los puntos más importantes, que es el corte con el eje Y, ¿sí? Y el otro lo puedo sacar por el medio de la pendiente, ¿sí? Pero eso, a ver, salvo por el tema de la pendiente, que tiene su importancia a nivel secundario, ¿sí? Ahí se usa muchísimo. Acá se va a usar la pendiente con más, digamos, fuerza cuando veamos derivada, ¿sí? Acá lo que más va a priorizar en el primer parcial es la cuadrática y un poquito la cúbica, pero con el formato factorizado, ¿sí? Por suerte. ¿Sí? Con el formato factorizado va a priorizar, ¿por qué? Porque me va a hablar de las raíces. Lo que se le va a analizar mucho a em, a la polinómica, a la cúbica, en este caso, es el concepto de positividad, que bueno, está ahí y acá, y negatividad acá y acá. ¿Por qué? Y por sus características. ¿Sí? Es interesante porque hay que analizar y hay que entregar la positividad y la negatividad de una forma, em, digamos, intercalada con la palabrita unión, ¿no es cierto?
Así que lo que me van a pedir mucho respecto a una polinómica es el concepto de positividad y negatividad. En el primer parcial no me van a pedir crecimiento y decrecimiento de una cúbica, a que no saben por qué. Porque para eso necesito estos puntos de corte. Porque el crecimiento del crecimiento necesita de esos vértices, ¿sí? De esos puntos críticos, mejor llamados. Pero no Ay, son tan fáciles de calcular. Son máximos y mínimos, ¿no? Son máximos y mínimos, pero que no son tan fáciles de calcular como en la cuadrática. La claro, pero hay cuadrática, que derivar. claro, entonces va a ser más relevante en el segundo parcial. En cambio acá, el vértice, el máximo o mínimo de la cuadrática, sale con una fórmula, ¿sí? Porque es fácil de calcular. Y más en UA21 de los valores son lindos. Por lo tanto, acá sí me pueden llegar a pedir crecimiento y decrecimiento, y no tanto positividad y negatividad. Igualmente, si me lo piden, es recontra fácil, como vimos en la última clase, ¿sí? Además de que se calcula igual que acá en la formalidad, ¿no es cierto? Con Bolzano. No me van a pedir crecimiento y decrecimiento de una función lineal porque es una función monótona. ¿Sí? Crece o decrece, no hace las dos cosas, una o la otra. Así que me estarían regalando los puntos, por lo tanto es raro que me pidan, ¿sí? Y tampoco me van a pedir mucho positividad o negatividad porque tampoco es un ejercicio extenso, ¿sí? Así que se van a enfocar más en la cuadrática, un poquito en la cúbica y casi nada en la lineal, más que para cálculos analíticos que tengan que ver con la pendiente, las paralelas, las perpendiculares y demás. ¿Sí? O que metan algún ejercicio de si las dos funciones se tocan, digamos, ¿no? Mm, Creo que el cuatro pasado lo habían puesto eso. interesantísimo, justo que trajiste eso a colación, claro, porque acá lo interesante, ¿sí? Es que una vez que aprendemos todas las funciones que hay, las combinamos, ¿sí? ¿Qué pasa si yo junto dos funciones lineales? Y es probable que se toquen en un punto. Ese punto es un ejercicio. Hallar ese punto de intersección es un ejercicio. Se llama sistemas de ecuaciones, ¿sí? Si yo pongo dos lineales, salvo que sean paralelas, prácticamente se cortan, ¿sí? Entonces, al cortarse, ¿sí? Se generan un ejercicio y se puede calcular. ¿Alguien recuerda, sí? Digamos, cuando yo quiero averiguar la intersección entre dos rectas, ¿qué método es el que más conviene usar? Igualación. Correcto, el método de igualación. Hay varios métodos, pero usemos siempre el mismo. ¿Para qué complicarnos si con ese, para este nivel, andamos bárbaro? Y yo podría también poner dos cuadráticas juntas para que se corten. O sea, ¿pueden coexistir dos cuadráticas en un mismo sistema de ejes? Sí, se puede. Podrían. Sí. La combinatoria es bastante amplia. Combinar todo con todo si quiero. Pero por suerte, es más, podría poner una cúbica, dos cúbicas, ¿sí? Pero es mucho. Y para nuestro nivel y para las estadísticas de lo que la uva toma, hay dos cosas que suelen tomar, o lineal o lineal con cuadrática. Y lineal con cuadrática es un ejercicio que a la uva le gusta mucho tomar. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque cuando yo junto una lineal con una cuadrática, uno creería automáticamente que se cortan en dos puntos, pero también podrían no cortarse. Imagínense que la lineal pasa por acá abajo. No toca a la cuadrática, casualmente por sus características. Si yo junto una lineal con una cúbica, se tocan siempre, ¿sí? Entonces no es tan interesante. En cambio, una lineal con una cuadrática podrían no tocarse, y más todavía, podrían tocarse en un solo punto, que es lo que más le cuesta a los estudiantes interpretar, ¿sí? Como que no se imaginan que se toquen en un solo punto, ¿sí? Entonces está la triple posibilidad, ¿sí? Que se toquen en dos puntos, que se toquen en un punto o que no se toquen. Y eso lo usa mucho la UA para ejercicios desde lo conceptual. Si yo lo veo el gráfico, me es más fácil imaginarlo, pero cuando me lo piden no hay gráfico. Entonces me lo tengo que imaginar, ¿sí? Y hay una fórmula para saber eso, ¿sí? Está en mis apuntes y lo vamos a trabajar cuando aparezcan esos ejercicios a modo recordatorio,
pero lo más importante es que comprendan que eso puede pasar. Ustedes van a trabajar 6 funciones para esta prueba, y estas son 3 de ellas. Faltan 3 más nada más. Entonces, si ustedes más o menos recuerdan el comportamiento de ellas, ¿sí? O sea, cómo son los tipos de gráficos, les va a ser más fácil interpretar algunos ejercicios, ¿sí? Aunque no tengan que graficarlo después, ¿ok? Si ustedes se acuerdan cómo es la lineal y cómo es la cuadrática, es más fácil que recuerden las posibilidades de intersección que hay entre ellas. Si no los recuerdan, le cargan demasiado a la memoria en cuanto a todas las infinitas posibilidades sin la cuestión gráfica. Bueno, esta era una pequeña introducción para que sepamos contra quién estamos luchando esta semana, ¿sí? Y cuando veamos los ejercicios, quizás entendamos por qué era útil mantener estos conceptos presentes, ¿sí? ¿Les parece? ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Dale. En la cuadrática depende del valor de A, si es positivo o negativo, las ramas apuntan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Así es. Correcto. Sí, sí, sí. Y la cúbica, ¿se puede también invertir las ramas, digamos? Que la rama de la izquierda esté hacia arriba y la de la derecha hacia abajo. Esa es una pregunta interesante. Y a mí lo que me pasa con las preguntas que no sé la respuesta exacta, ¿sí? Prefiero dejarlo en un, por las dudas, no. Pero me gustaría este cuatrimestre ponerlo a prueba en 2 o 3 ejercicios. O sea, a medida que aparezcan lo vamos a ver. Yo, ante la cúbica, no sé por qué siempre tengo la duda, así que prefiero hacer Bolzano. Porque en realidad, si hago Bolzano, por más que sepa los trucos, si hago Bolzano va a salir bien. Entonces, ante la duda hago Bolzano, ¿sí? Y en Bolzano me dice para qué lado están las ramas, por así decirlo, ¿sí? Y como igual Bolzano lo tengo que hacer, ya está, no me hago mucho problema. Básicamente, últimamente no les están pidiendo graficar, ¿sí? Así que Bolzano sería el mejor camino para no pifiarle. Volvemos a la misma política de laburo. Cuantas menos chances de que haya error, mejor. Totalmente. Cuanto menos chance hay de error, más chance de acierto. Así de simple. ¿Sí? Es un juego de probabilidades. Y gracias a este juego, si lo jugamos bien, aprobamos. Bueno, vamos a la práctica. ¿Sí? ¿Quién trajo dudas para hoy de nuestra práctica? A mí me había quedado el cómo hacíamos ejercicios de justamente esto que decías, de una lineal con una cuadrática, al final de la clase anterior que dijimos que lo veíamos hoy. Pero no sé si era una lineal y una cuadrática. ¿Te acordás qué autotest era? Yo había empezado la pregunta con el 8 del primero, ¿ves? Son dos fusiones, A pero ver, después ya te quedamos en digo. lo de la lineal. El 8. O sea, Son de dos este tema, creo lineales. que es El claro, 8 de la adicional es 3. sí. Son dos lineales. O sea, si querés lo vemos, pero no es esto de una lineal y una cuadrática. No, no, no. Ese lo hice. Está bueno, si quieres veámoslo, a ver si entendí cuál era la idea. Dale, Ay, sí, justo lo estoy viendo y también me interesaría si lo resolvemos Si, si, juntos en clase. por supuesto. si querés te digo qué hice, a ver si podemos ver si tiene sentido la cosa. Dale. Mientras lo pongo un cachito ahí en pantalla, mientras yo borro acá, así Profe, lo antes de va. borrar, ¿podrías mandar una foto de eso? Dale, le saqué, así que ahora lo mando. Esperen que le saque. Ahí está el ejercicio.
Ahí está la foto en el grupo. Muy bien. Bueno, este ejercicio es un ejercicio muy de parcial, ¿sí? Y lo tenemos que tratar como tal. Dice, hallar la ecuación de la recta, esto lo piden mucho, hallar la ecuación de la recta, que corta A. ¿Qué es eso que está ahí? Que corta A. Una Quiero ser función. claro en esto. ¿Una función de qué tipo? Una función lineal parece. Una Bien, función una función lineal. Sí. lineal. Ahí está. No me van a decir que corta la función lineal. Me dan eso y eso es una función lineal. La tengo que saber reconocer. ¿Sí? En el punto abscisa x igual a 3, perfecto. ¿Sí? Los puntos tienen dos coordenadas, x e y. Me están dando la x. Y además su pendiente es la misma que la recta y igual a eso que está ahí. Bien, ordenemos los datos. Dejo de compartir, así anotamos juntos. ¿Cuál es la consigna principal? Hallar la ecuación. Tal que, ¿sí? Vamos a poner para que sea hallar la recta, para que no haya dudas. Tal que se corta con eh, con y igual, Menos 2x más 3. Ujú. bien, En y el vamos a punto, poner. Ah, sí, 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 sí. Ese dato es súper relevante. en el punto x igual a 3. Bien. Y comparte, vamos a poner para abreviar, pendiente, Con comparte y significa que tienen igual la misma, con i igual, a 2 por paréntesis, x menos 2, cerramos paréntesis, más 2. bien, excelente. Ahora que tenemos todo ordenado, no olvidar lo principal que es hallar la recta, ¿sí? Vamos a pensar que hallar la recta es hallar i igual a mx más b. Ese es nuestro objetivo, hallar la ecuación de una recta. Y dentro de ese objetivo, yo veo cuatro letras, Y, M, X, B. Pero esto se trata de hallar solamente M y B, porque Y y X son Y y X, son variables, no son valores fijos. Por lo tanto, mi objetivo no es trabajar, o sea, usarlos intermediamente, pero mi objetivo es hallar M y B. Así que vamos reduciendo el objetivo lo más que podemos. Bien, M ya la tengo. a ver, ¿de dónde la sacás? De la otra Dice que ecuación. eso mismo. Pero ¿qué más? De la Porque otra dice que ecuación, comparte sabiendo la qué. pendiente. ¿Y qué Sabemos que significa eso? comparte la pendiente, que eso quiere decir que al numerito que esté multiplicando a la x Ujú. va a ser el mismo que yo voy a usar en la ecuación que estoy armando, en la recta que Perfecto. estoy buscando. O sea, la M es la pendiente y comparte con esta que está acá, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, las M tienen que ser lo mismo. Así que si me dan esta, en teoría la extraigo. En este ejercicio en Claro. particular, me están queriendo hacer una trampa que no va a prosperar porque todo el mundo pondría 2. Claro, pero habría que resolver eso primero para... Habría que Bueno, resolver y no, porque el número este va a seguir siendo 2. El paréntesis solamente va a afectar a la B, que muchos podrían ok. pensar que la B vale 2, pero no es tan así. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la Pero con esa cuestión? recta no tenemos que trabajar nosotros, solo queremos la m de esa recta. Pero vos no podés sacar la M así como está, porque vos bien dijiste que la M es el número que multiplica la X, y acá hay un Directamente paréntesis, a la x. Por más que vaya a quedar igual, tenemos que trabajar eso primero. porque es un ejercicio de desarrollo. Bien.
¿sí? Sí, igual lo Y hice, te dio pero fue 2. como, cuando lo hice, fue como, sí, era lo mismo que parecía. Pero, o sea, esto fue una trampa mal hecha. Quiso ser una trampa y no funcionó, ¿sí? Entonces, y, Profe, pero le dio dos de casualidad, pero cuando vemos ese tipo de expresión así, no es que sacamos la M así tal cual, porque tenemos que esperarla primero. o sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. Suponete que acá dice 2x y Ahí vos sí se mirás este complica. 2 que multiplica acá, ¿sí? Y vos por ahí pensás, ah, bueno, es este 2. Y así como está, si yo lo trabajo, la pendiente me termina dando 4, ¿sí? Entonces ahí habría una trampa mejor. Así como está, era una trampa que no prosperó. No sé qué quiso hacer la gente de la UBA, pero la verdad que lo dejó para que se tiren el lance y les vaya bien, ¿sí? Pero, insisto con esto de que es un ejercicio de desarrollo. Les pueden llegar a bajar puntos por no hacer esto que estoy a punto de hacer ahora. Distributiva y llegar a la forma explícita, que es esta. De la cual, como bien dijeron, a mí no me interesa toda la función, sino solamente este 2, ¿sí? El mismo que ya sabía desde hace un ratito. Pero bueno, como es de desarrollo y en teoría suma puntos, por las dudas conviene hacerlo. Así que bueno, Ahora, lo traigo acá y voy armando mi ecuación. 2x más b. La mitad del ejercicio ya está resuelta, ¿no? bien, ahora reemplazamos, evaluamos la función en el valor de x, que sabemos que había un corte, así que es ahí que encontremos va a pertenecer. Pero necesitamos explicar por qué. Ok. O sea, ¿por qué haríamos una locura así? Porque en realidad lo que tenemos que pensar en este momento es, ¿cómo sigue nuestro ejercicio? ¿Qué necesitamos para cerrar el ejercicio? A ver, Necesito reducir las incógnitas de modo tal que pueda resolver. Eso sería sabiendo, antes de eso. yo sé que hay un punto que No, 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 pertenece a no, las dos no, no, funciones. momento, momento, momento. Lo Es a que yo, ver. Necesitamos Es el encontrar a 3. B. eso es lo que yo necesito pensar, ¿sí? Volvemos un par de pasos para atrás. Acá mi objetivo principal era hallar la ecuación de la recta. Cuando yo invoco a la plantilla general de las rectas, digo, ah, mi objetivo es hallar M y hallar B. Bien, M, gracias a la carga teórica que poseemos, la saco de acá. Listo. Y ahora me enfoco en hallar B. Si yo no pienso esto, que acá por ahí parece que lo hacemos de forma implícita o mecánica, cuando vengan ejercicios mucho más complicados, me va a costar trabajarlos. Entonces está bueno que lo practiquemos desde ahora, que los ejercicios son muy accesibles, ¿sí? Como tengo que hallar B, ahora sí, ¿cómo hallamos B? Igual a Vamos a, las Necesito ecuaciones un par y ordenado. reemplazo, y reemplazo el 3. Necesito un par ordenado, ¿sí? Por lo que dijo Ulises, ¿sí? Yo reduzco de tres incógnitas a una sola si reemplazo XY. Entonces pienso, ¿de dónde saco un XY válido? Y y puedo nos dieron una utilizar función eso, esa función la puedo usar. Yo no tengo un donde está XY de esa función, tengo un no, X y nada más. Claro, sí. la evaluamos en x. Pero al evaluarla en X va a aparecer la Y, pero va a aparecer un XY de esta función. Que ¿Por qué me sabemos que es un serviría? punto porque se tocan en ese punto. Ese valor de y que nos va a dar cuando x vale eso es el punto donde se tocan. Exacto, y es importantísimo que retengan esta información a lo largo del cuatrimestre. Un punto, o sea, una función que se toca en un punto con otra, comparten ese punto. Quiere decir que ese punto XY
sirve para cualquiera de las dos. Y ahí está la clave para la resolución de muchos ejercicios. Calculo el punto donde puedo y lo uso donde necesito. Eso es clave para muchos ejercicios de la UA. ¿Ok? Entonces voy a decir que voy a calcular el I igual a -2 por 3 más 3, que me da -6 más 3, que me da -3. O sea, que tengo un punto 3, punto y coma, -3, que es un XY que sirve tanto en esta función, que no me interesa más que para esto, pero más importante en esta que es la que estoy buscando. Un XY me permite ser reemplazado acá. Y vale -3 cuando X vale 3. Y de esta manera vamos a poder averiguar lo último que me faltaba, que era la letra B. -3 es igual a 6 más B. -3 menos 6 es igual a B. -9 es igual a B. Y cuando se sientan súper felices de que hicieron su último cálculo, ¿sí? No olviden su objetivo principal, que es hallar la recta. Por eso siempre sugiero que lo pongan como primero para que no se olviden. ¿Esto es la recta? No, no es la recta. La recta es I igual a 2x menos Menos 9. 9. Y ahí cierran el ejercicio dejando bien claro que esa es su respuesta final. Son esos ejercicios que es todo el tema de la consigna más que nada, ¿no? Y el conocimiento teórico, más que los cálculos. Totalmente, De hecho, profe, totalmente. en la consigna hablaba algo de abscisa, decía, ¿no? ¿Cómo es que dice? Sí, dice en el punto abscisa x igual a 3, que por suerte te meten la palabra abscisa, pero al mismo tiempo te meten la x. Y Entonces vos abscisa decís, era sinónimo de corte. no, abscisa es sinónimo de x, ¿sí? Ah, ahí A está. las x también se las conoce como abscisas y a las y se las conoce como ordenadas. Pero la buena noticia es que te dijeron abscisa, pero te dicen x igual a 3. Te podrían decir Claro, en la abscisa igual a 3. Y ahí te la ahí complican está. más, porque vos tenés que Claro, ahí está. saber qué abscisa es x. Luis, en la resolución en el que está en el video de este Sí, ejercicio, lo hiciste de otra forma, a puede ser. sugerencia de una alumna que igualó, consideraron las i iguales y entonces pusieron las dos funciones en una ecuación. Sí, es verdad, puede ser. O sea, como se cortan, ¿sí? Yo lo Y pensé así. hice el método de igualación, ¿sí? Se ve que en ese video se surgió hacerlo así y acá surgió a través de la construcción, lo cual por suerte demuestra que hay más de un camino, ¿sí? Y que ambos Claro, son sí, tal válidos. cual. Así también lo habías expresado bien en ese video. Yo había Claro, arrancado resolviéndolo así, de esta forma. perfecto, O sea, no perfecto. vi el video, profe, perdón, pero o sea, en ese video vos lo que hiciste fue igualar las dos funciones. De esa forma ya la i la eliminaste, te quedaba solo la x, Ahí va. y la x la reemplazaste por el valor que tenemos. Exacto. Sí, sí, Yo tengo sí. una Claro, o pregunta, sea, profe. Sí, pregunté. ¿Por qué en donde está la I pusiste -3? ¿Acá? En el, no, en el primer renglón abajo de la I. ¿Acá? Sí. Y bueno, porque yo averigüé acá que I vale -3, entonces Ah, sí, ok. vale -3. Ahí está. O sea, todo lo que averiguamos es para después reemplazarlo y finalmente dar con el valor que estábamos buscando, que en este caso nuestro objetivo de la última parte era la letra B larga. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta que cuando hicimos ese cálculo en ese video, también hicimos todo eso, averiguamos B, pero al final había que construir esto. ¿Sí? No se olviden que cuando tenemos un ejercicio con opciones, yo simplemente tengo que decir, ah, bueno, sí, es la opción A. Buenísimo.
Pero cuando es de desarrollo, yo tengo que escribir el resultado final. Y eso es recontra importante. No se olviden, porque no quiero ni siquiera me cuenten cuántos puntos les bajaron por olvidarse de estos detalles. ¿Sí? Las formalidades en ejercicios de desarrollo son importantes. ¿Sí? Y dejar claro cuál es el resultado para ustedes. No hagan que el profe lo adivine, porque es muy común de estudiantes de matemática, ¿sí? Dejar todo suelto y decir, ah, pero el resultado estaba ahí. No, el resultado hay que indicarlo, porque si al profe no le gusta, empieza a buscar errores y siempre los encuentra. Así que no lo tienten. Imagino otro ejercicio que podría ser igual, pero en vez de darte la abscisa o el valor de X, te da el valor de la ordenada, ¿no? Y todo lo mismo. Claro, tal cual. Yo tengo una duda, pero con otro ejercicio del mismo adicional. Genial. Nahuel, el 3 que está multiplicando sale de acá. Acá puse, mirá, XY y esta info la reemplacé acá. Y X. Siempre los pares ordenados se reemplazan, por eso les marco acá con rojo, ¿sí? Que esto es X, Y. Y se reemplaza por -3, X se reemplaza por 3. O tal vez pregunta de dónde salió esa ecuación general, profe, ¿no? No, 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 preguntaba de dónde salía este 3. Ah, Bien, ¿cuál era el otro que me dijeron de este mismo autotest? El 7. El 7. Este es un ejercicio teórico, o sea, es un ejercicio conceptual, no tiene, digamos, no existe si es choice, si no es choice, perdón, ¿sí? Dice, hallar la función lineal f que verifica que f de -1 es igual a f de 1, ¿sí? O sea, lo que me está diciendo, recuerden que f, ¿sí? Los valores que me dan de f son valores de quién, de x o de y, De X. de y, Ah, ¿sí? Cuando el resultado que me da f es un valor de y, la función siempre refiere a y. Lo que se analiza es en valores de x, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo acá es lo siguiente. Yo tengo el eje X y el eje Y. Me está preguntando por un punto para f de -1, o sea, un valor de Y a la altura de X igual a -1. Supongamos acá, ¿no? No importa qué valor es, pero me está diciendo f de -1. Supongamos que acá está el -1 de X, entonces su valor de Y correspondiente es ese punto que está ahí, ¿lo ven? Sí. Ahora me Sí. están diciendo que para X igual a 1, ¿sí? Tiene que valer lo mismo. Entonces acá, porque lo mismo es algo vertical. Tiene que ser una constante, o sea, una horizontal. Correcto, la conclusión es que tiene que ser una línea horizontal. O sea, así más o menos. Salió media fea, pero tiene que ser así horizontal. La única Que forma, sí, para cualquier valor de X va a valer lo mismo. para cualquier valor de X va a valer lo mismo de Y, tal cual. Entonces, en este caso ni siquiera importa, ¿sí? ¿Qué valor de Y es? Lo que sí importa, como dice Ulises, es que sea una constante, ¿sí?
¿Cuál de estas opciones es una constante? I igual a 5. I igual a 5. Y encima no es única, porque podría haber sido I igual a 3, I igual a 8, I igual a 20. Hay infinitas posibilidades, ¿sí? Lo importante es que no es ni la A, ni la B, ni la C, ¿sí? Pero como les digo, esto es un ejercicio teórico, este es un ejercicio que por ahí lo tomaban, si es choice, pero hoy en día no están tomando choice, están tomando desarrollo. Si bien es cierto que pasaron a desarrollo hace un año, yo les pregunto a ustedes, ya que me gusta sacar conclusiones basado en hechos, ¿no? En argumentos. ¿A ustedes les parece que este cuatrimestre podrían volver a plantearse hacer prueba con múltiple choice? ¿Qué No, no opinan? creo. Creo que quedaron más con el desarrollo. Es que hay por varias razones, ¿no? En el choice siempre tienen chance de adivinar. Sí. En el desarrollo no se puede adivinar, ¿sí? Eh, lo original siempre fue desarrollo. 4 ejercicios y a resolver. Lo del choice vino por la pandemia, se quedó un tiempito y el cuatri el año pasado, hace un año exactamente, se terminó de ir. Así que es muy probable que siga siendo 4 ejercicios de desarrollo. Por eso nos entrenamos más para desarrollo que para choice. Profe, en ese ejercicio, por lo que vi, o sea, es clave uno determinar con la consigna de que es una función constante, digamos, una lineal constante. Sí, ¿Cómo, en base a la consigna, cómo lo ves claro? ¿Podrías tenés que remarcar eso un graficarlo. poquito? Tenés Ok. que graficarlo, no hay otra forma. Tenés que plantear un posible valor de i para x menos 1 y el mismo valor de i para x igual a 1. Entonces, cuando vos graficás esa realidad, esos dos puntos, automáticamente te da que es horizontal, ¿sí? Y después tenés que entender que horizontal es una función constante. Pero insisto con esto de que si es un ejercicio de desarrollo, tendrías que inventar vos esa función lineal. Por lo tanto, esa constante, ¿no? Por lo tanto, tu respuesta sería diferente a la de Laura y sería diferente a la de Aldana y serían todas respuestas diferentes. Y eso no es lo que busca la UBA, porque eso es ambigüedad, ¿sí? Y la ambigüedad trae problemas. Entonces, cuando era choice, te decía, ¿cuál de estas 4 coincide con lo que se está pidiendo? Entonces la respuesta es única, pero si es de desarrollo es ambigua. Así que no se preocupen que es un ejercicio para que entiendan la existencia de la función constante, no para que hagan ejercicios de función constante. Claro, si vamos a tener 4 ejercicios de 2.5 cada uno, claramente no nos van a dar uno de estos para 2.5. Eso es lo que quiero que piensen. Exactamente, porque así trabajan. Hay que meterse en la cabeza de los profes de la UBA para ver qué es lo que me van a tomar. ¿Sí? Es lo mismo que pasó cuando dedujimos que no entraba vectores. Tenían para tomarme exponencial, logaritmo, derivadas, integrales, trigonométrica. Mirá si me van a tomar vectores. ¿Sí? Olvídate. Entonces, por eso no tomaron vectores. Entonces, nos basamos en esa lógica, nos basamos en estadísticas, ¿sí? Y vamos con las mejores probabilidades que tenemos. Una pregunta, ¿en prácticas de parciales están los del cuatrimestre anterior? Están los de los últimos 3 cuatrimestres, Aldi. Ah, ok. Siempre, porque no me gusta también. Yo creo que la UBA piensa que ustedes van a estudiar con los del último cuatri. Entonces, yo, si fuese profe de la UBA, te pondría de cuatris anteriores. ¿Sí? Entonces, si yo tengo razón, los preparo bien preparándolos con los últimos 3 cuatris. ¿Sí? Y por eso cada vez tenemos más, porque seguimos agregando y ustedes tienen para practicar qué es lo que más les gusta. O sea, ustedes necesitan el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es hacer un modelo de parcial y tener una nota agradable, ¿no?
O sea, si yo hoy les doy un modelo de parcial, ¿qué nota les gustaría sacarse hoy? Más de 8. Más de 8. Pero lo real es que con suerte te sacás de 5 para arriba. ¿Se entiende, no? O sea, lo que te deprimiría hoy es sacarte un cero. Ah, te Entonces, referís a con el contenido que tenemos hoy, digamos, en la cabeza. sí, ponele que hoy ya vimos todo, pero tu primer modelo de parcial probablemente no te saques un 8, ¿sí? Te saques un 2,50 o un 5 con tu primer modelo. Entonces, ¿qué sucede? La idea es que ustedes practiquen, 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 ¿sí? Y no sé, practicaste 10, bueno, los últimos 3 te tenés que sacar de 8 para arriba. Eso significa que estás listo para ir a rendir. ¿Sí? No importa lo que pase en los primeros, lo importante es lo que pase en los últimos. Pero ¿qué error cometen los estudiantes muchas veces? Es cuando tienen modelos de parciales, esperan a estar listos, a estar listos, a estar listos, y ahí meten los modelos. Pero estar listos es 2 días antes del examen. Entonces ahí practican los modelos. Cuando no les salen, ¡pum!, se frustran. ¿Qué es lo que hago yo para eso? Les doy muchos modelos de parciales. Entonces les digo, no los dejen para el último momento, porque siempre va a haber uno más. ¿Sí? Y va a haber tantos que cuando terminen con todos pueden volver a practicar el primero que ni se van a acordar. ¿Sí? Así que esa es nuestra mejor práctica, esa es nuestra mejor arma que tenemos hoy para prepararnos para para este parcial. Muchos modelos de parciales de los últimos cuatri. Eso no lo teníamos en el año 2020. ¿Por qué? Porque no teníamos material documentado. Ahora sí tenemos mucho material y lo aprovechamos. Bueno, propongo un Podríamos ejercicio yo. hacer el... Ah, No, bueno, decime, a ver, ¿cuál tenías? Decime. el uno del adicional es 4. Sí, pero hagamos primero el mío y automáticamente después hacemos ese, porque el mío también es de cuadrática, ¿sí? Yo propongo el adicionales 3, ejercicio 20, el último, ¿sí? Y después hacemos el que dijo Aldi recién. Bueno, nos dan una función que se llama h y nos dicen que es menos 3x cuadrado menos 1, ¿sí? Y nos piden que averigüemos positividad y negatividad. Positividad y negatividad. Ah, este es parecido al 18, pero el 20 lo entendí y el 18 no, no sé por qué. Ah, qué raro. 18. Ahora capaz. Sí, ahí lo estaba viendo. Es parecido, sí. Tienen la misma lógica. Bueno, si me piden positividad y negatividad, ¿en quién tengo que pensar automáticamente? Bolzano. Bolzano, muy Bolzano. bien. Y para Bolzano necesito dominio. Perdón, raíces. En dominio voy a pensar para los que ya saben por qué dije eso, a dominio lo vamos a agregar prácticamente para el segundo parcial, o mejor dicho, cuando veamos homográfica, por ahí también. Pero esta semana, si me piden positividad o negatividad, raíces. ¿Y las raíces cómo se obtienen, gente? Igualando a cero. Bueno, no sé. Entonces, antes de pensar automáticamente en la resolvente, que no es el único camino que existe, veamos si se puede despejar de otra manera, porque se acaba de convertir en una ecuación. ¿Se puede empezar a despejar de otra manera que no sea con la resolvente? Y sí, Sí, por lo con menos una pruebo. No ecuación sé. con módulo. ¿Qué sugieren hacer primero? A ver, ¿Nos va a quedar, nos va a quedar raíz cuadrada en negativo? no nos adelantemos, ¿sí? Porque a veces cuando nos adelantamos, o sea, piensen en eso agregándole los nervios del examen, ¿sí? Entonces, hagamos el proceso, que aparte igual lo Porque tenemos que pasamos hacer. el uno al otro lado. No es lo que sugiero. Vamos a la X, el 3 con la Yo X, para sugiero, que quede. el término que tiene la incógnita es en el que tengo que poner el foco y si está negativo, se prende una alerta. No lo quiero al término de la X en negativo. Así que ese es el que voy a pasar al otro lado. O sea, multiplicamos ambos lados del igual por menos uno. Lo paso sumando para acá. Está restando, lo paso sumando para acá. Chau negativo. ¿Sí? Me saqué un problemón de encima.
¿Sí? El -1 quedó acá. Ahora sigo con el despeje de la X. ¿Les parece que pasemos el 3 dividiendo? ¿Así? Y ahora, dejando un módulo acá, pasamos la raíz cuadrada. Ahí apareció. Raíz cuadrada de -1/3. ¿Qué pasa? No tiene Es solución. negativo. Ujú. No tiene solución. Raíz cuadrada de negativo no tiene solución. ¿Qué estaba buscando yo? Eso es lo que tienen que pensar. Ceros, raíces. Las raíces. Si no tiene solución, significa que lo que estoy buscando no existe. No tiene raíces. ¿Significa que no voy a poder calcular la positividad y negatividad? No. Significa que no hay cambios. Las raíces son cambios de positivo a negativo o viceversa. Todo sigue igual. Presentamos Bolzano igual. ¿Y se acuerdan lo que hacían las raíces? Interrumpir. Yo arranco en menos infinito, ¿no? Las raíces lo que hacían era interrumpir. Si no hay raíces, no hay interrupción. El intervalo es este. Entonces evaluamos en algún valor y vemos si es positiva o negativa. Totalmente. Evaluamos Entre en menos cualquier infinito y más valor, infinito puede ser 1, más fácil todavía. El valor más fácil 0, para evaluar acá. 0. 0, 0. 0 es tachar esto. ¿Cuánto me da? menos 1. O Menos sea, uno. negativo. Por lo tanto, esto es Bolzano. Bolzano no es la respuesta. Bolzano es la discriminación, la etiquetación de cosas. Ahora la respuesta es entender esto. ¿Qué pasa con la positividad, según Bolzano? No existe. No hay Conjunto conjunto de vacío. positividad. Conjunto vacío. ¿Qué pasa con la negatividad? De menos infinito a más infinito. Y no solamente tenemos la respuesta, sino que tenemos todo el proceso mecánico y aceptado por la UBA, que es el mismo para ejercicios que sí tendrían raíces. Si ponía el conjunto de negatividad a todos los reales, estaba mal. No, para nada, pero como estoy tratando de entrenarlos de la misma manera, si yo puse esto, cuando leo, leo lo mismo. Si no, por ahí me Ah, puede preguntar, ¿de dónde salió la R? Entonces pongo lo mismo para que se acostumbren a esta lectura, a leer lo que dice Bolzano. listo, perfecto. Ya entendí el 18. ¿Sí? Buenísimo. 2 en 1 hicimos. Espectacular. Entonces, si hubiese tenido raíces, es lo mismo, pero esto se interrumpe con las raíces y hacemos el proceso igual. Y lo que leemos de Bolzano, lo trasladamos a la respuesta. Y no falla, ¿eh? En el No. 12 del 3 de adicionales pasa lo mismo. Ya te digo. ¿Puedo hacer una pregunta de lo que está en la pizarra después, profe? Sí, a ver. Sí, pasa lo mismo porque el 3 pasa restando pero lo que pasa es el 12 pregunta por las raíces nada más. Pero sí, la respuesta sería que no tiene raíces. ¿Qué querías preguntar, Mati? Son pavadas del álgebra, digamos, que siempre cometo errores. Cuando tenés el 3x al cuadrado igual a -1, ¿no? Sí, Si yo ahí quería pasar primero la potencia, no se puede. ¿podía? No, No se puede. hay una jerarquía, ¿sí? Hay una jerarquía. ¿Quién opera primero si están las tres operaciones juntas? Hablemos porque son de a pares, ¿no? Hablemos de potencia, multiplicación y suma. ¿Quién opera primero? Suma y La resta. potencia. La potencia, la más fuerte. Primero opera la potencia. Yo lo pienso de Después, afuera para adentro. de afuera para adentro, a ver, ¿a qué te referís de afuera para adentro?
Por ahí sí, dibujando como unos circulitos concéntricos mostrando qué labura con qué, para entender que no se puede desarmar sin sacar el otro primero. Yo lo pensaba como que el 2 está más lejos, entonces lo hago primero, La que sería potencia la 2 potencia. Sí, ¿más lejos o más cerca? sí, no sé, mi cabeza lo piensa así, capaz no lo puedo expresar porque, no sé, pero yo viendo en una hoja, si hay un paréntesis o algo, Pero estaría como eso es más. peligroso, porque si vos tenés, a ver, lo voy a poner acá, a x a la b más c. Si yo lo pienso como acabas de decir, yo veo que la c está más lejos, si la x es el centro de todo esto. Sí, yo lo veo que como la B está arriba, eso sería lo más alejado, pero me Ok. parece que es la manera de ver lo que O tengo sea, yo. tenemos que Pero sí tratar de entiendo lo que encontrar decís. una forma en la que todos nos sintamos identificados. Más allá de que cada uno puede usar la suya, ¿eh? Yo trato de usar una forma que no dependa del punto de vista subjetivo de cada quien. Y me baso también en reglas matemáticas, ¿no? Que encima son las correctas. O sea, yo tengo esta potencia, multiplicación y suma, también están representando a la raíz, a la división y a la resta, ¿sí? Que son, digamos, análogas a estas. Entonces, ¿quién es la operación más potente? Se podría decir más potente a que cambia más bruscamente al número cuando la aplico. La potencia. Bien. ¿Y después quién le sigue? Raíz. La raíz. No, no, no. La raíz está con la potencia, de estas que están acá. La La potencia es la primera. multiplicación. ¿Quién le La sigue? multiplicación. Y por último, La suma. La en suma. ese orden operan sobre la X, por potencia. Primero la potencia, después la multiplicación y al final la suma. En el orden inverso hago el despeje. ¿Sí? Por eso primero pasamos la multiplicación y último la potencia. Como dijo recién, lo de los círculos concéntricos me parece que está bueno como forma de verlo, capaz. Sí, obviamente sirve, pero yo ya de por sí, y lo digo por experiencia, quizás mucho de aula, si yo uso la palabra círculos concéntricos, perdía la mitad del curso. O sea, por experiencia de que a la gente le cuestan las palabras técnicas. O sea, yo trato de ponerme siempre en el lugar de los estudiantes y no en mi lugar. Yo lo entiendo, pero yo necesito que todos o su gran mayoría lo entiendan. ¿Sí? Tengo una mejor, si lo pensamos como la mamushka, la muñeca rusa, Sí, que va una es, muñequita dentro de otra. esa sirve. Pero también ten en cuenta, por eso también, no olvides que hay mucha gente hace esto. O sea, hay que pensar cómo escribe la gente. Y no todo el mundo es prolijo. Entonces pueden pensar que la B está después Se de va la A. afuera. ¿Sí? Entonces hay que entender, en cambio, por eso yo traigo, o sea, no es que quiera venderles mi producto, es simplemente tratar de demostrar por qué creo que el mío no fallaría, más allá de cómo lo escriban, cómo lo interpreten gráficamente. O sea, desde lo conceptual de las operaciones, no importa cómo lo escriban, no debería fallar, ¿sí? Pero después tengo que pensar que la gente es desprolija. ¿Sí? Y en la desprolijidad puede haber malos entendidos. Me pasa, por ejemplo, con algo muy normal que es, me escriben, ¿qué es eso? Me dicen 2/3, ¿dónde está la raya de fracción? Si alguna vez entendieran que eso es un vector 2/3, no lo escribirían más sin la raya de fracción. Pero bueno, o sea, hay que entender que cuando la gente escribe eso, en el contexto yo lo entiendo, igual los desapruebo, porque si no me ponen la raya de fracción, no apruebo a nadie, pero bueno, hay que entender que la gente
por rebeldía, porque no entiendo otra razón, no me hacen ni siquiera las rayas de fracción a veces. Bien, vamos con el ejercicio que sugeriste, Aldi, que es este, ¿no es cierto? Sí, Bien. Dice, hallar la expresión de la función cuadrática cuya gráfica corta. ¿Para qué voy a hacer una cosa entonces? Nos estamos preparando para desarrollo, así que trabajemos sin las opciones. Ahí está. A ver si se puede. O hay algunos ejercicios que sí o sí necesitan las opciones. Pues son ejercicios, digamos, de cuando todavía había opciones. Hallar la expresión de la función cuadrática cuya gráfica corta el eje de ordenadas en 5. ¿Sí? Vieron que dijimos que no siempre me dan la ayudita. ¿Cuál era el eje de ordenadas? ¿X o Y? Y Y Bien. Y al eje de abscisas en -3. Y su eje de simetría es X igual a 1. Bueno, a ver. Hallar la cuadrática tal que lo que se pueda poner, ¿sí? Lo que se pueda poner simbólicamente, lo ponemos. Lo que no, no. Tomemos a lo simbólico como una abreviatura. Tal que corta el eje de ordenadas en 5. ¿Cómo se puede y es abreviar igual a eso? 5. ¿Cómo? Y es igual a 5, ¿no? tenemos un par ordenado entonces. Lo Teníamos un podemos ver corte en como par X, un corte en ordenado. Y. ¿Cómo sería el par ordenado si corta el eje de ordenadas en 5? ¿Cuál sería el par ordenado? 0,5. 0,5. 0, 5. Tal que 0, 5, o sea, escribirlo ahí indica que pertenece, y al eje de abscisas en -3. Pasa que acá, para el mundo de la función cuadrática, cuando corta el eje de abscisas, es algo muy importante de la cuadrática. ¿Qué es? la raíz. Bien, y eso lo Raíz. simbolizamos así. X1 igual a -3. Y, O sea, vos decís que igual podríamos ponerlo como par ordenado, pero está bueno así porque eh, evidencia lo importante que es la raíz. y me lleva por el camino, me hace dar cuenta por qué camino tengo que ir. O sea, dicho de Tenemos otra el, manera, es más importante la información del corte en X que el corte en Y. ¿Sí? Mucho más importante. El, tenemos el X vértice. Entre el bien, X vértice y el X1 sacamos X2. pero todavía no tan rápido. ¿Sí? No tan rápido. Porque sí, es correcto. Pero, ¿por qué sacamos eso? Entonces, nosotros tenemos esto, que lo decidimos escribirlo así. Tenemos el X1. Yo anoto el X2 porque sé que existe, pero a simple vista no me lo dieron. ¿Sí? Lo anoto porque sé que en algún momento lo voy a necesitar. Y me Perdón, dicen, profe, ¿por qué sabes que existe? porque, digamos, en realidad, buena pregunta, no sé No si sé vas qué. a este punto. Sé que puede Sí, porque existir. podría no estar. Bien, Claro. ahí está. Entonces es más correcto decir, sé que puede existir. ¿Sí? A lo mejor no existe, pero bueno, ahora lo voy a averiguar. No, no te preguntaba porque capaz que había un dato que vos sabías que estaba y no No, habías no, visto. no. Es muy correcta tu Eso porque es apreciación. cuadrática. Correcto. Porque es cuadrática, yo sé que no hay X3. Así que planteo la posibilidad de un X2. Y me dice que el eje de simetría, el XB, es igual a 1. Entonces, vuelvo a revisar y digo, bueno, hallar la cuadrática tal que este punto pertenece a ella. ¿Sí? Me dicen esta raíz.
¿sí? No me hablan de la segunda, pero yo lo anoto por las dudas que esté oculta por ahí, y que su XB es igual a 1. Entonces, en este momento yo tengo que decidir, para construir la cuadrática, recuerdan que hace rato escribí sus tres formas, ¿sí? La polinómica, la factorizada y la canónica. ¿Cuál plantilla creen que hay que usar? La canónica porque tiene un dato del vértice. Buen punto, pero tengo solamente la mitad del Factorizado vértice. porque ya tengo una raíz. La factorizada porque tengo una raíz. O sea, en ambos casos me están... A ver, el vértice, o sea, la canónica, pero tengo la mitad del vértice. La factorizada, pero tengo una sola de las raíces. Y la ordenada de origen para la otra, la tercera. Pero ahí tenemos un dato. Nunca es la polinómica, porque la polinómica es difícil de construir, ¿sí? Así que siempre nos vamos a debatir entre factorizada y canónica. Y quizás se preguntarán, ¿y para qué me dio la ordenada del origen? Si todavía no se dieron cuenta, en minutos lo vamos a descifrar. La cuestión es, tengo que tomar una decisión, factorizada o canónica. Factorizado. Y Cuando la me ordenada del cueste tomar origen nos esta dice, decisión, sí, la ordenada del origen nos dice de qué lado, a qué, si en la imagen va a ser positivo o negativo la ubicación del vértice. O sea, no hacia en dónde este están caso. mirando. Sí, me lo va a decir, pero no me va a ser relevante para este caso, Ok. ¿sí? Lo que sí, cuando tenga dudas, ¿sí? Recurramos al gráfico, porque no se olviden que es una función amigable. ¿Qué datos tengo yo? Tengo una raíz, -3, -1, -2, -3. Y un punto en I. Y un punto en I, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero Y el eje también de tengo el eje simetría. de simetría. 1. Ajá. ¿Qué conclusión sacamos? ¿Se acuerdan que les dije respecto a la distancia de las raíces al eje de simetría? Que Claro. son iguales de un lado y Que del otro. ¿Cuántos cuatro lugares lugares hay para la acá? derecha del uno, Si hay 4 acá, tiene que haber 4 acá. Por lo tanto, la otra raíz, ¿dónde está? en el 5. En 5. Exactamente. Entonces apareció la segunda raíz. Y es válido el grafiquito para sacarlo. Ahora que tengo las dos raíces, ¿cuál plantilla usamos, gente? La factorizada. Factorizada. A por x menos x1 por x menos x2. Tengo las dos raíces, ¿sí? O tengan cuidado con el signo o recuerden que van a signo cambiado. Lo que ustedes quieran. A por, si dice -3, es x más 3. Si dice 5, es x menos 5. ¿Ya está? Y faltaba. Falta A. El problema es que si se olvidan de poner A en la plantilla, no se van a dar cuenta que falta A. Así que traten de no olvidarse de poner A, ¿sí? Para eso era esto, para usar como par ordenado y hallar el valor de A. Según el par ordenado, ¿cuánto vale I? 5. 5. ¿Cuánto valen las X? 0, ¿no es cierto?
las dos. Entonces hay que averiguar el valor de A. A por 3 por menos 5. 5 es igual a A por menos 15. Ese 15 lo paso dividiendo, sin perder su signo. Entonces A es igual a, simplificamos, dividimos por 5, dividimos por 5. ¿Cuánto me da entonces? Menos un tercio. Menos un tercio. Pero el ejercicio no termina acá. Esto es A. ¿Qué me pidió el ejercicio? El Pensar cuadrático. la función cuadrática. Y es igual a menos un tercio por x más 3 por x menos 5. Ahí está mi resultado final. Si no hubiera hecho el gráfico para Sí, darme cuenta que la segunda raíz era 5, ¿qué tenía que hacer? hay una fórmula. A ver si te gusta. La xb es igual a x1 más x2 sobre 2. O sea, es el punto medio entre las raíces. Por eso se calcula como un promedio. La suma dividido 2. ¿Sí? Yo tengo la xb, sí, 1. ¿Tengo el x1? Sí, menos 3. El x2 es el que me falta, ¿no es cierto? Así que lo podría haber calculado despejando esto. El 2 pasa acá. 1 por 2. Esto me da 2. Paso el 3 sumando. Y resulta que me da 5. Está buena la pregunta porque si no se te ocurre hacer el gráfico, lo sacás. Capaz más complicado o no, pero bueno, lo sacás así. A mí me parece que esto es más complicado. A ver, técnicamente es más formal, ¿sí? Y por lo tanto, mejor. Pero es una fórmula más que hay que saber. Le pifiás y pones menos y cagaste. En cambio, el gráfico, ¿sí? Digamos, si entendemos, si ustedes incluso proyectan este gráfico, ustedes dicen, ah, es una cuadrática que se comporta así, entonces más o menos tiene que caer así. Y ahí deducen y en algún momento llegan a que pasa por el 5, ¿sí? Y acá, bueno, es cuestión de que se acuerden bien la fórmula. Pero si se la acuerdan, obviamente es sumamente válido. Podría no darme cuenta de que la forma factorizada era la mejor y irme para el lado de la canónica y querer calcular el vértice. No, Pero el vértice me hubiese faltado. el problema que cuando presentes la fórmula ibas a tener dos incógnitas, ¿sí? La I del vértice y la A. Y ahí se iba Y a no tengo complicar. forma de calcular primero el I del vértice, no. No, porque el I del vértice se calcula especializando en la función con la X del vértice ya sabida. Pero no tengo la función. Por lo tanto, no ibas a llegar a la I del vértice. Ah, pero no es con el valor de X vértice. Sí, pero en la función completa. Y lo que no tenemos es la función completa. Ah, está claro. Así que al no dármela la función, no voy a poder calcular la ida del vértice, entonces la forma canónica no me va a ayudar. En otros ejercicios, ¿Podríamos, sí, podríamos haber sacado A con la formulita de la derivada? pero estás en el Hablando de primer cómo sacar parcial. X vértice. En el primer parcial no. Ok. No puedes usar elementos que no son propios del primer parcial. Por más que sean válidos, ¿eh? No te los van a aceptar. Que sabes que eso era un problema antes. Desde el año pasado, ¿sí? Que, por ejemplo, incluyeron límite en el primer parcial. ¿Por qué? Porque antes vos hacías homográfica, para el que conoce un poquito más adelante los temas, vos hacías homográfica y las asíntotas
Pero no te permitían límite porque era el segundo parcial y era un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Para solucionar el problema, metieron límite en el primer parcial, ¿sí? Y Pero te bajan la resultó, nota de uno, profe, porque, o sea, me da la impresión de última de que si el alumno sabe más de lo que ellos exigen, genial, pero vos decís que no, que lo dan como inválido. por supuesto, te lo dan como inválido. Sí, sí, Mira, porque te están evaluando temas del primer parcial. O sea, a ver, si ustedes saben el análisis matemático, van a resolver cosas mirándolo esto, pero no habría procedimiento. Entonces, no te lo van a tomar por más que vos digas, yo sé que es así, ¿sí? Así que no, no. Ellos evalúan lo que te están tomando y lo que te están tomando es esto, ¿sí? Y para esto tiene que estar, digamos, no puede haber. Ahora, cuando vas al segundo parcial, ya entran todos los temas y lo mismo pasa en el final. Ahora, si en el final te aparece un ejercicio de primer parcial y vos lo resolves con derivada, está todo bien, porque es el final. Bueno, a ver, me gustaría para que quede como puntapié inicial, o aunque estoy pensando, estoy pensando. profe, la fórmula para X vértice, que es como un pedacito de la resolvente, ¿no? Sí, es la otra fórmula de la del vértice, porque una es esta, la otra es menos b sobre 2 por a. Ok, y si A es positiva o negativa, no cambia nada, la usas igual. Sí, sí, de hecho, por eso hay múltiples posibilidades, porque tiene muchas posibilidades de ser. Bueno, a ver, para que vean, para poder cerrar esto, me gustó que yo tenía ganas de trabajar cuadrática hoy, así que evidentemente terminamos trabajando con cuadrática, lo cual nos va a dejar el trabajo con o cuadrática muy sofisticada el viernes y obviamente polinómica, ¿sí? El viernes. Así que voy a proponer un ejercicio que si bien es sencillo, nos va a permitir hacer otro ejercicio de este, pero que ahora con la otra forma, con la canónica. Así de paso nos llevamos eso, ¿sí? Que es el ejercicio 3 de la integradora 3, ¿sí? Y nos dicen, te los leo y vemos los datos. Encontrar la fórmula de la función cuadrática, o sea, hallar la cuadrática, que tiene por vértice, me dan el vértice completo. Entonces ponemos b igual 2, 3. Y su gráfica corta el eje de ordenadas en 15. ¿Cómo escribirían eso? Cero 15. 0,15. Correcto. Entonces este no tiene nada de rebuscado comparado con el anterior, ¿no es cierto? Si esto es el vértice, yo acá tengo XB y B. Y acá tengo un simple XY adicional que ya sabemos para qué lo vamos a usar, ¿no es cierto? Así que ustedes dirán, ¿qué fórmula invocamos? La canónica. La canónica. Entonces, Y es igual a A por X menos XB al cuadrado, no se lo olviden por favor, más IB. Entonces, I es igual a A por X menos 2 al cuadrado más
3. Ojo que este más es algebraico. Significa, respetame el signo que tenga la i del vértice. Así que si acá hubiese dicho -3, acá me ponen -3. ¿Sí? O en su defecto, más -3. ¿Ok? Bueno, me falta la A. Y para la A es que vamos a usar esto. La i vale 15, cuando la x vale 0. Así que acá buscamos el valor de A. Para ser prolijos, resolvemos el paréntesis, que me da -2. Podemos ir pasando el 3 para acá. Así que 15 menos 3. Mientras hacemos esta potencia, que me da A por 4. Esto me da 12, y el 4 que pasa dividiendo. Y resulta que 12 sobre 4 es A igual a 3. Otra vez, lo importante acá era la fórmula de la cuadrática, así que I es igual a 3 por x menos 2 al cuadrado más 3. Y ahí está. Qué lindo. ¿Qué opinan? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, Estos tipos de ejercicios nos hacen creer que es posible, ¿no es cierto? Que son accesibles. Y bueno, lo tomaron, ¿sí? Han tomado ejercicios así, los van a volver a tomar. Así que son espectaculares, hay que aprovecharlos. Ahí les subo la fotito de este último ejercicio. Y me va gustando este sistemita de organizar y demás. Me parece que a ustedes les beneficia. Y sin embargo, dejamos lugar a las consultas, que igualmente vamos a tener como un popurrí de consultas de punta a punta cuando ya hayamos visto más temas y cuando estemos en las 3, 4 semanas de práctica de parciales. Ahí van a ir de acá para allá, de punta a punta, y van a salir con cualquier cosa. ¿Sí? Pero bueno, ahí lo vamos a hacer en base, también podemos hacer, por ejemplo, una práctica que me gusta muchísimo hacer, es elegir un parcial cualquiera y resolverlo en tiempo real. Y si no lo vieron previamente, mejor. ¿Sí? Esas son prácticas que trabajan mucho esa cuestión que pasa de que la sorpresa de no sabemos lo que nos va a tocar. ¿Sí? Porque ese es el tema. Pueden saber mucho de matemática, pero si no saben afrontar la prueba, estamos al horno. Así que eso es lo que más hay que entrenar. ¿Sí? Saber cómo afrontar los ejercicios que me entrega la UBA en ese momento y que no tiene nada personal conmigo, aunque puedo llegar a creer que sí. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿O nos vemos el viernes? Buenísima la clase, profe. Nos vemos el viernes. Todo bien por ahora. Gracias, Buenísimo. Luis. Ojo que el viernes juega Argentina, ¿eh? Así que dejen todo preparado que cuando termine la clase tienen que poner el amistoso de Argentina. A las 9 de la noche juega. Abrazo grande, gente. Nos vemos en 2 días. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Adiós. Que tengan Chao todos a Profe, buenas todos. gracias. noches. Gracias. Chau, chao. Igualmente, chau, chau. Adiós.